10. Bien, estudiantes, la media aritmética no es más que sumar esas cantidades y dividirlo entre cuántas cantidades hay, ¿no? Número de cantidades, ¿correcto? Entonces nosotros decimos por aquí, la media aritmética sería 20 más 30 más 60 más 10, entre 4 porque son 4 cantidades. Y sumar todas ellas me estaría en 120, ¿no? Entre 4 eso sería 30, ¿no? Así que tu media aritmética sería 30. ¿Ya, estudiantes? Listo. Hasta ahí y ya está esa parte. Muy bien. Segundo, calcula la media geométrica de 2, 12 y 9. ¿Correcto? Cuando hablamos de media geométrica, se refiere a qué, estudiante Aburto Tinco Daniel. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la media geométrica? Daniel, Sí, profesor. responde la pregunta. Vamos, estoy escuchando. No me acuerdo, profesor. Ya, ok. Alzamora Becerra. Presente, profesor. ¿A qué nos referimos cuando vamos a calcular la media geométrica? De acuerdo, profesor. Dulce. Dulce. No está. André, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la media geométrica? División. Ya. Henry. La raíz. Henry. Henry. Presente, profe. Presente, profesor, ¿ya? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de media geométrica? Piero. Para promediar las razones. Ya. Armando. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la media geométrica, Armando? ¿La raíz? ¿Cómo? ¿La raíz? A la raíz. Ya. Melina. Melina. Ya. Braulio. Sí, profesor. ¿A qué nos referimos? La multiplicación. Multiplicación. Ya. Guadalupe. Guadalupe. ¿A qué? 2, 12 y 9 son multiplicados elevados a la raíz cúbica. ¿Por qué raíz cúbica? Porque hay 3 números ahí. Ya. Algunos estudiantes dijeron
a la raíz, profesor. Sí, algo de noción por ahí. ¿Ya? Profe, Sí. sé cómo resolverlo, pero no específicamente qué significa media geométrica. Eso es justamente uno de los principios que uno debe saber, ¿no? Estudiantes, nos referimos a la media geométrica exclusivamente cuando hablamos de radicación, ¿ya? Es decir, la raíz enésima de las cantidades que me dan. En este caso será raíz cúbica del producto de las cantidades dadas. Como son 3 cantidades, raíz cúbica del producto de las 3 cantidades. Si fueran 4, raíz cuarta del producto de las 4 Se cantidades. le saca la raíz, depende del número de factores. Depende del número de factores o cantidades en este caso, ¿no? Ajá. Entonces, tener presente esa parte, estudiantes, ¿ah? ¿Ya? Listo. Solución. La media geométrica, denotado como MG, raíz cúbica del producto de las 3 cantidades, fíjense. Ahora, estudiantes, hay formas de poder resolver este ejercicio. Una de ellas es hacer de la forma extensiva, ¿no? Como ya ustedes pueden saber de ello, ¿no? Por ejemplo, la raíz cúbica del producto de todas ellas. Y tú sabes que al multiplicar estas cantidades, fíjate, 12 por 2 será 24, ¿no? Y 24 por 9, 216 estudiantes, ¿sí? 216, ¿me confirman? Profesor, está bien. Sí, ¿ve? Entonces, tú le sacas la raíz cúbica de 216, es 6, ¿no? No olviden, estudiantes, para todos, ¿por qué es 6, profesor? Tú dices, porque 6 al cubo es 216. ¿Y cómo es esto, profesor? Quizás alguno no recuerda, ¿no? 6 por 6 por 6. ¿Se dan cuenta, verdad? Entonces, eso es la raíz cúbica. Ya, no olviden eso, estudiantes. Ahora, ¿cuál es el otro criterio también de que de repente un estudiante podría averiguar el resultado o la raíz en este caso? La otra sería probar, pues, estudiante. Fíjense, termina en un número par, ¿verdad? Ni modo que vas a probar con 3, pues. No puedes probar. 7 tampoco, 5 tampoco. O un número que termina en 1 tampoco. Estos de acá están descartados. ¿Quiénes están en tus posibilidades? Puede ser 2. Pero 6. cuando a 2 tú lo multiplicas por 2, por 2, por 2. Sí. Por 4, profe. A ver. 4. Ok. Te escucho. Ximena, te escucho. Regresa y se va. A veces solamente puedo ver el texto del logo de su nombre. Es internet de ella. Ya. ¿Y a quiénes más presentan esa dificultad? No, yo no, profe. Solamente Bueno, Guadalupe. Es internet. Ya, Guadalupe, puedes salir e ingresar nuevamente, alumna. Ya, y me comentas nuevamente si es que sigues con ese problema, ¿sí? Me avisas por el WhatsApp. Ok. Ya, desactive ese micrófono. Bien. La otra posibilidad es el 4, pues, ¿no? El 6 será 8, puede ser. Con esto es suficiente, ¿no? 3 veces. Tú dices, a ver, 2 al cubo es 8. Entonces no es 2. Luego 4 al cubo, 64. Profesor, disculpe, el micrófono de Henry Cueva está activado. Henry Cueva, su micrófono, por favor. Cueva, su micrófono. Henry Cueva, su micrófono.
Cueva, su micrófono, por favor. Ya creo, ¿no? Ya la apago. Ya. Bueno, hay estudiantes que así no están atentos a mi clase, porque si él estuviera atento, nos hubiese escuchado para que desactive su micrófono, ¿no? Bien. Eso ya el profesor lo determina, ¿no? Entonces, profesor, ya, pues entonces sería el 6, pues, profesor. Ya está, respuesta. Sí. Eso tiene que hacer el estudiante, ¿ya? A veces el estudiante, cuando ve este tipo de problemas, lo deja ahí y trata de poner otros números. El estudiante tiene que ver la manera de cómo darle solución a ello. Bueno, yo lo he resuelto de otra forma. ¿Sabes qué? ¿Qué hice yo? Como es raíz cúbica, he tratado de formar que mis 3 números que están aquí tengan raíz cúbica, o 2 de ellas tengan raíz cúbica. Y eso es lo que hice, observa, mira. He descompuesto a 12 como 4 por 3. De ahí que 2 por 4 es 8, y 8 tiene raíz cúbica. Y luego 3 por 9 es 27. 27. También tiene raíz cúbica. Entonces, ya no estoy multiplicando, ¿te das cuenta? Es algo pequeñito ya. Raíz cúbica de 8 y los he separado, ¿no? Esto decía propiedades en radicación, en álgebra. Por la raíz cúbica de, en este caso, de 27, ¿no? Sacamos raíz cúbica a 8 y eso sería 2 y de 27 es 3, ¿no? Y 2 por 3, 6. Ya está. Así de fácil. Ya, estudiantes, puedes hacer también este criterio si tú quieres simplificar de repente la operación, ya que algunas raíces que son de números grandes es un poco complicado averiguar, ¿no? Así de frente, a menos que deduces por cifras terminales quizás para que te ayude, ¿no? Bien. En el siguiente me dice calcula la media armónica de 2, 3 y 6. A ver, ¿quién desea participar para anotarlo ya aquí? ¿Quién me dice qué es calcular una media armónica? Yo, profesor. ¿Trauco? Edith. Edith. Van a decir su nombre, estudiantes, ¿ya? Para poder saber quién es, pues, ¿ya? Listo. A ver, Edith, dígame. Es el número de cantidades entre la suma de inversos. Eso es de la suma de sus inversas, ¿no? Claro, entre la suma de sus inversas. Muy bien. Entonces, la media armónica, estudiantes, denotado como MH, es el número de cantidades, como dijo su compañera, entre la suma de las inversas de las cantidades. Simple, ¿no? ¿Listo? Recordemos, entonces la media armónica es el número de cantidades entre la suma de las inversas de las cantidades. ¿Ya? Eso sería. Bien. Entonces, jóvenes, yo quiero trabajar todavía aquí. Voy a dejar esta parte porque yo necesito todavía reducir esta suma de fracciones que está aquí abajo, esta de acá. Y ella, pues, estudiantes, los he separado acá. Bueno, aquí voy a aplicar el famoso mínimo común múltiplo. Pero año tras año se le viene diciendo a ustedes, estudiantes, cuando van a hacer, antes que todavía intenten hacer el mínimo común múltiplo, ya descomponer simultáneamente, buscas al número mayor, identificas al número mayor. Y ese es el 6. Y este 6 debe ser múltiplo de los otros números pequeños. Y claro que sí. Claro, ¿no? Claro que 3 es divisor de 6, o 6 es múltiplo de 3. Y también 6 es múltiplo de 2. Eso significa entonces que a ojos cerrados, 6 es el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Ojo, tengan presente esa indicación, por favor, ¿ya? Entonces pongo 6 y luego digo 6 entre 2. Primero lo que se hace es eso, ¿ah?
6 lo dividimos entre 2, ¿no? Y eso me sale 3. Y ese 3 lo multiplicamos por 1 y me da 3. Hacemos lo mismo con él. 6 entre 3 es 2. Y ese 2 por 1 es 2. Luego, 6 entre 6 es 1. Y ese 1 multiplicado por 1 me da 1. ¿Notan, no? Eso es lo que se está haciendo. Ah, ya. Entonces, sumamos estas cantidades que están en el numerador y ellas me dan 6, ¿verdad, estudiantes? 6 entre 6 me da 1, ¿correcto? O sea, toda esta parte que está aquí me sale 1. Entonces, en lugar de toda esta expresión, reemplazo la unidad. ¿Te das cuenta? Y esta, pues, me sale 3. ¿Ves? Así de simple. ¿Ya? Ok. En el ejercicio número 4, el promedio de 5 números es 200. Tú ya te estás haciendo la idea, quizás, de hacer esto, ¿no? Ah, ya, el profesor va a hacer A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4 más A sub 5, porque son 5 cantidades. Y como son 5, entre 5. Y dice que ese promedio vale 200. Y si has pensado así, estudiante, bienvenido sea a tu progreso. Claro que sí. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros acá. ¿Ya? Bien, atentos, por favor. Solución, entonces. Observe. Como a mí me dice, son 5 cantidades, yo voy a decir que sean las cantidades, ¿no? X1, X2, X3, X4, X5. ¿Ya? Listo. Luego, como me dice que hay un promedio, entonces sumaré estas cantidades. Promedio aritmético entre 5, eso es igual a 200, ¿no? Tú puedes poner A, las letras que tú quieras, ¿no? X, Y, Z, puedes poner, ¿no? Bien. Ahora, si leemos un poco más, dice, si se considerara o si se considera un sexto número, es decir, ya no serían 5, serían 6 números. Eso implicaría dividir entre 6, porque ya serían 6 números. Asimismo, el promedio ya no sería 200. ¿Qué me dice acerca del promedio? Dice que ese promedio aumenta en 50. O sea, si yo le agrego, profesor, un número más, es decir, el sexto número a estas cantidades, dividir entre 6, significaría que su promedio ya sería 250, porque se está aumentando en 50. Lo que era 200 ahora será 250. Con eso me piden determinar ese número que se agregó, ¿ya? Pero para esto, ¿qué se va a hacer? Esto tenemos que multiplicarla, ¿ya? Mira, entonces se nos queda solamente la sumatoria de estas cantidades. Fíjate, las 5 cantidades será igual a 5 por 200 o 200 por 5. Y tú sabes que 200 por 5 es 1000, ¿cierto, estudiantes? Es 1000. Profesor, con esto yo ya puedo decir la siguiente parte. Aquí. Ahora, el promedio aritmético ya no sería de los 5 números, sería de los 6 números. Entre 6, su promedio, recuerden que aumentó en 50, ¿no? Lo que era 200, cuando tú agregaste un sexto número, su promedio ahora es 250. Entonces el estudiante dice, profesor, si tan solo supiera cuánto vale la suma de los 5 números que están aquí, ya sé cuánto vale el sexto número. ¿Por qué? Porque este 6 pasaría a multiplicar aquí, ¿cierto? Me quedaría esta porción que yo podría anotarlo como sumatoria de 5 números. Así puedo anotarlo, ¿no? No pasa nada. Sumatoria de 5 números, ¿correcto? Eso sería igual. O más, ¿verdad? Más, vamos a borrar aquí. Acá sería más, ¿quién? La cantidad que está aquí, x sub 6. Y este 6 pasaría a multiplicar a 250, ¿no?
Fíjate, estudiantes, que ya está tu problema, mira. Ve. Nosotros ya sabemos cuánto vale esto. Ya lo hallamos en la diapositiva anterior. A este producto le pasamos a restar el y respuesta. Si te has dado cuenta, de esa manera. Siempre el estudiante tiene que hacerse una proyección en cómo sería un ejercicio, ¿ya? Eso significaría que el estudiante quizás utilice un cuaderno de blog para poder eh, hacer una resolución previa, ¿no? Listo. Entonces, tienes a los 6 números sumados acá, ¿cierto? Y al multiplicar 6 por 250 me da 1500. Ya, pues nosotros sabemos cuánto vale la suma de estos números. Estos vale 1000. Más el 6 es igual a 1500. Este número pasaría a restar al otro miembro, entonces 500 sería mi sexto número. Ya averiguamos cuánto era o cuánto es el sexto número. ¿Y estudiantes? Si aún tienes duda, ahí tienes el video grabado que tú puedes darle una repasadita. ¿Ya? Sobre todo a los estudiantes que tienen ya esas ganas de estar postulando a las universidades, ¿no? Listo. En el ejercicio número 5 dice, el promedio aritmético de 5 números es 140. Este ejercicio se parece muchísimo al ejercicio anterior y es muy probable que tu profesor les está dejando como tarea ejercicios similares a lo que ya está desarrollándose. Es muy probable. Solo necesitaría que el estudiante haga una pequeña comparación entre los ejercicios y resolver su ejercicio para sacarse una nota excelente. ¿Ya? Eso significaría ello, ¿ya? Bien. Entonces, si se le agrega 5 números, mira, anteriormente agregamos un número, ¿cierto? Ahora vamos a agregar 5 números. Y con eso dice que la media aritmética queda aumentada en 60. O sea, lo que es 140, ahora será 200. Porque si tú le agregas a 140 60 unidades, te da 200, ¿no? Con eso me pide cuál es la media aritmética de los 5 nuevos números. O sea, más simple hubiese sido que quizás me pida cuál es la suma de los 5 nuevos números. Pero me está pidiendo la media aritmética. Profesor, fácil pues. Si yo sé cuánto suman mis 5 números nuevos, lo divido entre 5 y respuesta, porque esa sería la media aritmética, pues. ¿Te das cuenta? Ya, profesor. Veamos. Fíjate. La media aritmética de los 5 números, de los primeros, es sumar los 5 primeros números, ¿no? En este caso, que sea el A sub 1, A sub 2, así sucesivamente hasta A sub 5. Entre 5, porque son 5 de ellas. Y todo ello dice que es igual a 140. Estudiantes, cuando tienen un problema de este tipo, el camino es recontra conocido. Así como tú ya sabes el camino hasta de sonámbulo, te puedes ir a comprar tu pan igualito, ¿ya? ¿Cómo es eso, profesor? Cuando tengo esto, siempre voy a multiplicar acá. Sí, sin lugar a duda, alumno. No lo dudes y multiplica y consigue la sumatoria. Nada más, haz esto. ¿Ya? Ahora, si se aumentase 5 números, ya no sería su 1 hasta su 5, sería hasta su 10. ¿Te das cuenta, no? Claro, porque estás aumentando, son 5 números, más 5 serían 10, pues, ¿no? O sea, sería hasta su 10. Y como son 10 números, entre 10. En este momento sucede algo, que este promedio aumenta en 60. Entonces tú dices que 140 más 60, ¿no es cierto que me da 200? Profesor, ¿es igualito también aquí? Sí, multiplica este 10 a 200 y conseguirás todo esto. Y así te quedará. A sub 1 hasta A sub 5. Tú sabes que esto, lo que estamos haciendo es esto, ¿verdad?
Si tú multiplicas, ¿quieres saber esta sumatoria? Solo multiplica 5 por 140, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo acá. Ahí está, mira, ¿ve? Ya está. Necesitaba esta expresión, ¿no? Y eso sería 700. Y lo de los 10 números, esto sería una ecuación 1, ¿ya? Y de los 10 números hace lo mismo. Ese 10 que estaba debajo pasa a multiplicar a 200, ¿no? Y eso se hace 2000, ya que 200 por 10 se hace 2000. Pero nosotros sabemos la sumatoria de los números de color negro, y eso vale 700. Reemplazamos ahí, 700. La sumatoria de estos números me queda tal y cual. ¿Te das cuenta? Igual a 200. Este 700 pasa a restar a 2000 y eso me daría 1300. 300. Estudiante, ¿no es cierto que ya era necesario saber la sumatoria de los 5 nuevos números, cierto? ¿Qué hacemos ahora? Lo dividimos entre 5. Excelente. Muy bien, André. Lo dividimos entre 5. Porque eso es lo que me están pidiendo. Si me hubiesen pedido la sumatoria de los 5 nuevos números, la respuesta sería 1300. Pero como me están pidiendo la media aritmética o el promedio aritmético, los dividimos entre 5, ¿no? Porque son solo 5 nuevos números. Entonces tú dices, el promedio aritmético de los 5 números que se agregaron entre 5, tú sabes que esta de acá vale 1300, entre 5 me da 260, ¿no? Esa sería la respuesta. En el ejercicio número 6, estudiantes, me dice, el promedio de 50 números es 14. ¿Ya? Muy bien. Mira, ya va aumentando de nivel, si te das cuenta, ¿no? Ya no son 5 números, no le aumentas 1. Ahora vamos a extraer. ¿Te das cuenta? Ahora vamos a extraer. ¿Te das cuenta, no? Entonces dice, el promedio de 50 números es 14. Yo puedo empezar por ahí para no marearme. Tú dices a su 1 hasta su 50 números, ¿verdad? Como son 50, entre 50, ¿no? Y eso dice que vale 14. Listo, ya está. Sucede que el problema me condiciona diciendo, debes extraer 20 números. Bueno, a mí se me antoja o se me anima extraer desde, en este caso, desde el número 31, 32, 33 hasta el 50, ¿no? Esos números. Obviamente, si son 50, le quito 20, me sobran 30 números, ¿correcto? Eso es la idea. Y luego dice, el promedio de los números que quedan es 12. O sea, del ASU 1 hasta el ASU 30, si tú lo divides entre 30, debe ser 12, dice. Y con eso me piden determinar el promedio de los números que se extrajeron. O sea, hablando en coquito, tú tienes 50 números y su promedio es 14. Muy bien. Sabes que el promedio de los 50 números es dividir entre 50 al sumar los 50 números. Pero de esto vas a extraer los 20 últimos números. Así lo estoy determinando. Pero no me están diciendo en el problema cuál es el promedio de él. Me están pidiendo, ¿no? De esos números que tú extraes, ¿cuál sería su promedio? Me dice. Pero me dice que de los números que quedan, es decir, de los 30 números, su promedio es 12. Y el promedio de los 30 números es, pues, estudiantes, la suma de los 30 números entre 30, ¿no? Eso es igual a 12. Eso es lo que yo voy a hacer a continuación. Si extraemos 20 números, dice, de estos números, dice, los últimos, ¿ya? Voy a hacer eso. Me va a quedar del ASU 1 hasta el ASU 30. Y eso significaría dividir entre 30, ya que me dice que el promedio de los números que quedan, porque estos son los que quedan, dividir entre 30 es igual a 12. Profesor, usted dijo hace rato, hasta en sonámbulo haría lo mismo. Profesor, esto voy a pasar a multiplicar aquí y ya sé cuánto suman los 50 números, ¿cierto? Sí. Profesor, aquí también voy a pasar a multiplicar 30 por 12 y así sabré la suma de los 30 primeros números.
Y restar al producto de esto, esta cantidad sería saber la suma de los 20 que extraje el profesor. Claro, tienes eso y lo divides entre 20, respuesta. ¿Ya? Mire, ahí están los 50 números. 14 por 50. Sabes que ha sido dividido entre 50, ¿no? ¿Correcto? Y esto sale 700. 700. Exacto. Ahora, eso sería la ecuación 1, ¿no? Ahora, de los 50 números, recuerda, de los 50 números, si tú le quitas la suma de los 30 números, estarías obteniendo la sumatoria de los 20 números que sacamos, ¿sí o no? Esto. Eso sería igual. ¿Correcto? Pero nosotros ya sabemos cuánto vale este. Vale 700. Y también sabemos cuánto vale él. Porque esto estaba dividido entre 30, ¿verdad? Y su promedio era 12, o sea, 12 por 30. Menos 12 por 30. Y esto pues me saldría 700 menos 360, ¿no? 12 por 30 es 360. Y eso sería igual a los 20 últimos números, pues. Eso es lo que necesito saber. Si yo lo resto 340. aquí... Ajá, muy bien, ¿no? 340, me dice por ahí, ¿sí? 340, ¿no? Ya, ya pues. Profesor, como a mí me están pidiendo la sumatoria de los números que extraje, aquí hay una aclaración. No vayan a pensar que esto es 50, profesor, ¿por qué no es 20? Puedes decir tú. Es que estoy empezando de 31, alumno. A su 31, a su 32, así sucesivamente hasta su 50. De ellos me están pidiendo, pues, ¿no? El promedio de los que he extraído. Y del a su 31 a la su 50 son 20 números. Por eso lo dividí entre 20, ¿no? No vayan a pensar que es el mismo que está acá arriba, por si acaso, ¿ah? ¿Ya? Entonces, nosotros ya sabemos cuánto vale esto. Su compañero lo dijo hace un momento. 340 entre 20, ¿no? Se me van los ceritos y 17, correcto, eso sería, ¿ve? Respuesta. Ajá. Esta sería el modelito para tu tarea 1, estudiante. Si quieres, puedes imprimir y pegarlo también ahí, aunque es demasiado grande, creo. Ya, pegarlo en tu cuaderno y desarrolla la tarea número 1, desarrollas, ¿no? Y así sucesivamente el 2, y ya está, tiene para la siguiente semana ya. ¿Está de acuerdo, no? Listo, vamos a ver qué hora es. Sí. Tenemos tiempo todavía. Estudiantes, aquí hay unos ejercicios que he preparado, ¿ya? Para poder afianzar un poco más el conocimiento. En 30 minutos es suficiente para que copien toda mi clase, así en la tarde estén libres ya. ¿Ya? Ahí está, ¿no? A ver. Ahí está. Seguimos practicando. Esto lo vamos a resolver, ¿ya? En cuanto ustedes terminan de copiar, ¿ya? ¿Ya, estudiantes? O hagamos algo bien práctico. Eso no es necesario, ¿no? Copiar. Esto no es necesario. Ok. Bueno, ¿qué te podría decir, alumno? Bueno, yo para ser matemático he tenido que exigir más ejercicios a mis profesores. Era el primero en la cola cuando repartían balotarios. Así aprendí. Nunca le pregunté a mi profesor, profesor, ¿podemos copiar eso también? No. El estudiante que quiere aprender lo va a hacer. ¿Ya? Bueno, así tiene que ser la actitud, ¿eh? No es que podemos copiar o no. Esto se copia, pues yo no voy a poner algo que no van a copiar, ¿no? Ya, muy bien. Un momento. Ya está. A ver, estudiantes, voy a solamente presentar estos ejercicios, ¿ya? Por si nos gana el tiempo. Aún tenemos tiempo. Me dice, el peso promedio de 5 señoras es 50 kilogramos. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedes hacer tú acá? Solución, lo pongo así, solución. ¿Ya? El peso promedio de 5 señoras. Ya, pues tú dices, profesor, el promedio aritmético de las 5 señoras, ¿no? La señora 1, pero voy a poner la A porque la S me va a aparecer como si fuera un 5.
1 a su 2 y a su 4. Eso es, muy bien, pero yo voy a ponerlo solamente así, ¿ah? Muy bien, ¿ah? Interesante, muy bien. 5 señoras. Entre 5, obviamente, ¿no? Listo. Dice que ese promedio de los, obviamente, las masas, ¿no? Que tiene la señora, dice que es 50. O sea, mira, las ceñitos son light, ¿no? 50 kilogramos, es bajísimo, ¿no? Ahí está, 50 kilogramos. Ya está, listo. Y a mí me dice, ¿cuál es el máximo peso que puede tener una de ellas? Qué interesante, o sea, estudiantes, cuando a ustedes le dicen en un problema similar, ojo, ¿ah? Cuando ustedes le dicen que cuál es el máximo peso, cuál es el peso mínimo o la edad mínima, la edad máxima, la máxima nota, la mínima nota, es decir, lo que se han sacado 0,5, ¿cuál será? Este problema también es otro que debe, es un solo camino. Estudiantes, con atención, ¿eh? Tú sabes que aquí debes multiplicar, ¿cierto? Sabes que debes multiplicar. Eso ya no hay duda ya. ¿Correcto? Listo. Como a mí me pide cuál es la máxima edad, yo voy a decir que la señora 5 es el que tiene el peso máximo, perdón. Dije edad, ¿no? Yo voy a decir que la señora 5 es el que tiene el peso máximo. Y cuando eso sucede, quiere decir que los otros 4 que me están quedando, porque son 4 de ellos, son mínimos. ¿Ya? Acuérdense de ello, ¿eh? Son mínimos. Acuérdense de ello. Entonces, profesor, y a mí me dice, si ninguna pesa menos de 45, o sea, el peso más mínimo que puede tener cada señora es de ¿cuánto? 45. Ese es el peso más pequeño que pueden tener, 45. Profesor, entonces eso significa que la señora 1 pesa 45 kilogramos. La señora 2, 45. La señora 3, 45. La señora 4, 45. O sea que, profesor, en otras palabras, aquí va a ser 45 más 45 más el otro 45. No debería ser esto, sino debo multiplicar 45 por 4, ¿ya? Más 45. Ahí está, mira, de las 4 señoras. Lo que me están pidiendo es el A sub 5. Eso es lo que quiero saber. Y tú sabes que aquí, si lo multiplicamos 50 por 5, ¿cuánto me da? 250. ¿Quién tiene el micrófono activado? ¿Pueden ver, estudiantes, por favor? Ahí está. 70 kilos pesa la armadilla, profe. Ahí está, muy bien. Por ahí ya el estudiante ya lo sacó ya. Muy bien, así tiene que ser, ¿no? Estudiantes, si tú sumas todas estas cantidades, me da 180, ¿verdad? ¿Sí o no? 180 kilogramos. Más el A sub 5 es igual a 250. A 250. ¿Ya? Pasa a restar. ¿Cuánto me da, André? 70, profe. 70. Entonces, el máximo peso, o sea que hay una doñita que pesa 70 kilogramos, ¿no? Un par de kilitos menos que yo. ¿Ya? Ahí está. Ahí está, ¿no? Sería la respuesta, estudiantes. Entonces, ya visto este problemita, tú vas a hacer esto como práctica, por favor. Y ese ejercicio te voy a poner para tu nota, ¿ya? Ese ejercicio te voy a poner acá. Ahorita te voy a enseñar, ¿ya? Ya, acá está, ¿ve? Mire. ¿Qué me dice acá? La nota promedio de 6 alumnos es 16. Si ninguna de ellas es menor que 12. Es igualito al 8, por favor. Anótelo, ¿ya? Voy a escribirlo acá para que no digan que no. Es igual prácticamente. ¿Ya? Esto voy a poner en el Digital Planet para que tengas tu nota de evaluación. ¿Ya? Y el promedio, a ver, déjame ver acá. Si el promedio geométrico de 3 números pares es diferente es 6, ¿no? Ya. ¿Cuál es el promedio aritmético de dichos números? Ah, mira, qué interesante. Una presentación simple, ¿ya?
Estudiante, ya sabe que el promedio geométrico es la raíz enesimal, ¿cierto? Del producto de las cantidades. Como hice 3, ya pues tú dices tu promedio geométrico de las 3 cantidades, porque como son 3 sería raíz cúbica. Y estudiante, ¿no es cierto que me están diciendo que su promedio es 6? ¿Quién tiene el micrófono activado? ¿Podrían pasarme la voz, por favor? Bueno, Jimena Guadalupe, ¿podrías, por favor, desactivar tu micrófono, hija? Ya. Bien, estudiante. Dice que aquí se van a multiplicar 3 números, y esos 3 números son pares, dice estudiante. Son pares esos 3 números. Qué interesante. Son pares. Y eso sale al ojo, ¿no? Profesor, esto es 2, el otro será 12... Y 9. Y 18, ¿no? ¿Sí o no? ¿O mucho? A ver, multipliquen 24 por 18, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? 462. Entonces no es. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería otro? ¿Cuál sería otro? 9. No, pero tienen que ser pares, tienen que ser pares. 6. 6, ¿y qué más? Y 18 creo, ¿no? Sí, 6 y 18 creo. A ver ahí ahora. 12 por 18. Sí, 12 por 18 viene a ser 216. ¿Estamos de acuerdo? A ver. Sí. Ya, entonces ya, pues estudiante. Entonces que él sea tu A sub 1, el que sea tu A sub 2 y el que sea tu A sub 3. Y a mí me están pidiendo el promedio aritmético de los 3 que conseguí. Mira, me dice cuál es el promedio aritmético. Ya, pues sumas ¿quién? 2 más 6 más 18. ¿Entre cuánto, estudiantes? ¿Entre cuánto? ¿Cuánto sale al ojo? ¿Cuánto sale? 6. ¿Están seguros? Ah, no vi el 1. 18. 14. 14, ¿no? Claro, 14, claro, porque... Mira, ve, aquí tienes 24 más... Perdón, 18, 24... 26 es. Es 26. no, ¿Cierto? sí, Claro, pues 26, mira, ¿ve? entre 3. Entonces, entre 3, y Sale 8.6, algo así. 8.6, ¿no? Ajá. Estudiantes, ¿han multiplicado bien esto de acá si les sale 216? El 2 por 6 por 18. Sí, sí, sale. Sí, ¿verdad? Sí, sale 216. Ya, entonces está bien, 8 puntos y tanto sale, ¿no? A ver, divídanlo, por favor. 8.6. ¿Sí? Pero periódico puro sería porque está dividido entre 3. Ya, mira, estoy confiando en ustedes, ¿ah? Listo. Yo voy a revisarlo después, ¿ya? Ahí está. Ya, estudiantes, listo. Esto voy a subirlo ahora mismo al Digital Planner mientras ustedes van copiando, ¿ya? Listo. Ahí termina la clase grabada.